Hola, bienvenidos a Social Arte. La fotografía tiene una característica que todos conocemos y a todos nos duele, que es el bolsillo. No es nada económica, pero hay unos elementos que sí lo son. Y hoy les voy a demostrar todo lo que podemos hacer con solo $35. Así que no se separen. Bueno, hoy vamos a estar hablando del Cinefoil, una herramienta que de verdad la versatilidad y su economía la hacen indispensable y que por desgracia pocos fotógrafos la conocen. Y para hacer esa fotografía vamos a contar hoy ¿con quién? Con Fátima. Fátima, dile rápidamente ¿cómo se llama? Esas redes sociales tan complicadas que tú tienes. Mi Instagram es fati_3 veces model. O sea, piso abajo, piso abajo, piso abajo. ¿Oyeron? Para que lo sepan. 3 veces. Entonces, para que puedan seguir a esta muchacha bellísima que tiene una foto maravillosa, sobre todo la que te vamos a tomar a ti hoy. Pero, ¿qué te parece si no perdemos tiempo y vamos directamente a esas Tengo fotos? muchas ganas de empezar ya. Vamos. Bueno, vamos a ir construyendo la escena luz a luz. Vamos a empezar con la luz principal, que es esta la que tengo aquí, con un cono que hemos hecho con el Cinefoil. Esa es la ventaja que tiene esta herramienta, que le puedo dar prácticamente la forma que yo quiera. Y que después, cuando termino el trabajo, puedo hacer que guardarlo y volver a utilizar las veces que sea necesario. Algunas veces tenemos la tentación de utilizar otro tipo de materiales porque consideramos que pueden ser inclusive ligeramente más económicos. Pero créanme que no hay nada más económico que esto porque sencillamente la posibilidad de reutilización, palabra para complicada esa, y además de eso, de que me protege mi equipo porque puede aguantar cualquier temperatura prácticamente, hace que lo haga bastante económico. Después de trabajar con este, me voy a venir con el rectángulo este que hizo María Betania, que lo vamos a utilizar como luz trasera para poderla separar del fondo. Fati tiene el cabello bastante oscuro y adicionalmente ella quería unas fotos en fondo negro. Estamos utilizando un fondo de rosco también que es especial, que no refleja prácticamente luz y nos permite conseguir ese fondo negro que les mencioné antes de una manera mucho más sencilla. Entonces vamos a estar trabajando con dos luces y los dos modificadores fueron hechos a mano, con el mismo material y con el mismo rollito, o sea, extremadamente económicos. Y después ustedes pueden utilizar, hacer otras cosas que les vamos a enseñar. Pero vamos a esas fotos entonces. Empecemos con la primera, donde nada más la voy a estar iluminando con la luz principal. Después les voy a mostrar lo que hace la luz secundaria y, siguientemente, sí vamos a trabajar con las dos luces. Wide awake is the way that you left me, side by side in your car in the backseat. Wide awake is the way that you left me, oh. Now it's clear we are here back at your house, and I keep fading into the background. I'm wide awake, now you keep missing out for sure. Take down your walls and let me, ooh, ooh, ooh. Yeah, brick by brick, now let me, ooh, ooh, ooh. I wanna be right there by your side, I wanna be there, won't you be mine? Take down your walls and let me, yeah, brick by brick, now let me, ooh, in my bed 5 to 12, wish I could sleep, dream about all the ways you could reach me, but now you keep missing out on me, that's for sure. Bueno, ya construimos entonces el esquema de iluminación básico. Una luz principal y una luz trasera. Pero vamos a empezar a hacer figuras sobre ella. Esta es otra ventaja también que tiene el Cinefoil. Lo podemos cortar y darle la forma que deseemos. Esto lo hice yo con mucho esfuerzo, picándolo poco a poco. Jesús se está riendo porque lo hizo fue él. Bueno, no, lo hizo Jesús. Vamos a darle el crédito a Jesús, que lo hizo con una navaja bastante cuidadoso. Ustedes cuando lo vayan a hacer en casa, por favor, tomen las medidas. O sea, lo hizo sobre una madera, agarró algo más, obviamente más suave abajo para que pudiera cortar y que pudiéramos hacer el corte lo más preciso posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto aquí? Bueno, vamos a utilizar otra vez el cono que hicimos con el Cinefoil también, porque deseamos hacer una luz dura. ¿Por qué? La luz dura me va a definir mejor esas sombras y voy a tener mejor dibujado ese efecto en la cara de Fati. Importante, ese Cinefoil lo voy a cerrar lo suficiente para que el rayo de luz nada más toque el otro Cinefoil que tiene la forma. ¿Para qué? Para que no esté disparando o pegando contra las paredes, que siempre va a haber algo que impacte ahí
pero mientras menos es mejor. Entonces ustedes juegan con la punta y la van cerrando, la van abriendo en función de sus necesidades. Les repito, mientras más lejos pongan la fuente de luz, más dura va a ser y las sombras van a ser más definidas. In my bed, 5 to 12, wish I could sleep. Dream about all the ways you could reach me, but now you keep missing out on me. Bueno, con las primeras formas tratamos de poner el cinefoil con el corte lo más cercano a ella. ¿Para qué? Para definir bien esos bordes alejando bastante la luz. Lo hicimos tanto con una lámina cuadrada pequeña como una lámina bastante más larga para iluminar todo el cuerpo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar un segundo modificador, que es el que tiene círculo, el que estuvimos construyendo también porque el rollo es bastante largo y da para hacer muchísimas cosas. Y vamos a trabajar primero alejándolo un poquito más para que esas líneas no sean tan definidas y después la vamos a acercar. Y por último, vamos a estar agregando la bellísima máquina de humo también de la gente de Rosco, que vamos a hacer el efecto de esos rayos de luz pasando por esos agujeritos y viendo cómo queda esa escena después. In my bed, 5 to 12, wish I could sleep. Dream about all the ways you could reach me, but now you keep missing out on me, that's for sure. Take down your walls and let me ooh. Yeah, brick by brick, now let me ooh. I wanna be right there by your side. I wanna be there, won't you be mine? Take down your walls and let me, yeah, brick by brick, now let me Bueno, para la foto que hicimos con el humo y los rayos cayendo sobre Fati, ¿qué fue lo que hicimos? Bastante sencillo. En este caso trabajamos con luz continua para poder observar exactamente dónde caían los rayos. Era más sencillo que trabajar con el flash. La ubicamos a ella cerca de ese cinefoil que había picado previamente Jesús y la envolvimos con esa luz y el humo de las máquinas de Rosco, dando esa foto que ya ustedes vieron. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una fotografía utilizando un beauty, iluminándola de ella de manera no completamente lateral, sino desde un ángulo. ¿Qué va a pasar? Que bueno, que esa luz no la va a estar iluminando ella solamente, sino también al fondo y va a estar contaminando el fondo. Aquí es donde entra otro uso que podemos darle al cinefoil, porque normalmente compramos una bandera, que la gente de Rosco también las hace, pero si no tenemos una bandera, la podemos utilizar. Enséñale más o menos cómo vamos a hacer, Jesús, sin tener que romperlo, ¿sabes? Lo que hacemos es tenderlo y ya está, y lo ponemos lateral de manera de asegurarnos de que esta luz no contamine tanto. Obviamente va a haber un rebote de esta pared blanca y algo va a estar iluminando el fondo, pero vamos a disminuir notablemente esa luminosidad. won't you be mine? Wide awake is the way I wanna be by your side. I wanna be by your side. Bueno, Fati, primero que nada, ¿te gustaron las fotos o no te Me gustaron? encantan, estoy encantadísima. Muchísimas gracias por tu trabajo. De y nada. Estoy súper contenta. Y bueno, y por los demás también que ayudaron, los otros Sí, esclavos, por ¿no? todos. Pero tengo que preguntarte, Sí, ¿cuál fue tu preferida? creo que todas. No, Las ¿verdad? del pelo mojado. La del cabello mojado, ¿verdad? Que salieron hermosísimas, sobre todo por los rayos de luz que te envolvían. A mí me encantaron esas fotos también. Que de paso la hicimos con luz continua, que eso es otra cosa que la gente también se pregunta. ¿Esto nada más funciona con flash? No, funciona con luz continua, inclusive con la luz solar. Lo único que tienen que tener en cuenta es que el cielo esté totalmente despejado para que esa luz sea dura y que ustedes puedan reflejar esas sombras en las personas también. Y bueno, para que la gente te siga y pueda ver la foto que te tomamos hoy, ¿cómo puede hacerlo? El triple piso ese que tienes tú extraño. Es Fati__model. De todas maneras, aquí abajo se lo dejo escrito para que ustedes puedan seguir esta bella chica. Bueno, definitivamente el cinefoil es una herramienta que es extremadamente útil. No solamente en las aplicaciones que ya ustedes vieron, como bandera, como gobo,
como cono, sino también, por ejemplo, como bandera de luz para que no contamine el lente si estamos trabajando con una luz que vaya muy directamente a nosotros al momento de fotografiar. Y como les dije al principio, es bastante económico. Con solo $35, fíjense todas las fotografías que hicimos totalmente diferentes. Otra forma de utilizarlo, por ejemplo, yo tengo una luz dura y pongo el cinefoil para que le haga una sombra en la mitad de la cara y la otra no. O, como nos propuso también Jesús, porque utilizamos 2 cinefoils y hacemos una línea de luz también. O sea, ustedes pueden de verdad ponerse lo creativo que ustedes deseen. Sobre todo porque cualquier modificación que le hagan, al menos que lo corten como en el caso de los huevos, siempre van a poder tener la posibilidad de reusarlo. Bueno, pero también quiero saber el comentario de ustedes. ¿Qué le parecieron esas fotos? ¿Qué otro uso le darían ustedes al cinefoil? No dejen de escribirnos allá abajo que ustedes saben, leemos y respondemos todos los comentarios. Y si quieres compartir con nosotros alguna fotografía que hayas realizado utilizando cinefoil o cualquier otro elemento adicional para direccionar la luz y darle característica a esa iluminación, no dejes de etiquetarnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse y nos vemos en el próximo video. Después Jesús va a venir, ponte ahí Jesús para que ellos vean, y lo que va a hacer es colocar, después de que entre Juan y nos haga la foto. No, mentira, Juan, pasa. Y para esas pruebas vamos a contar con Fátima, que en cualquier momento, cuando ella quiera, se va a acercar a mí y la voy a presentar. Y yo, ¿cómo sabía que me tocaba a mí? Dale, si quieres lo volvemos a hacer. Y para demostrarles esa versatilidad que les mencioné, vamos a estar trabajando el día de hoy con Fátima. Fátima, cuéntale cuáles son tus redes sociales rapidito. Hola, buenas. Pues mi Instagram es... Entonces, para que puedan seguir a esta muchacha bellísima que tiene una foto maravillosa, sobre todo la que te vamos a tomar a ti hoy. Eso espero. Muchas gracias. Eso sonó amenaza. Ah, ok, no era amenaza. ¿Segura? Ok. Mira que no me quería mover ni siquiera. Okay. Esto para las tomas falsas. Ok. Sí va. ¿Estás desesperada por irte? No, como me estoy enfocando, pero... No, me estoy enfocando y tú no dices nada, digo, ya. Okay.